Cuando he venido escuchando y leyendo muchos comentarios sobre el modernismo, ha habido algo que me ha llamado la atención y es la cantidad de afirmaciones osadas que se escuchan y que se leen. Mm, por ejemplo, acusar de una victoria del modernismo al Concilio Vaticano II, decir que Pablo VI es un modernista, Juan Pablo II otro modernista, Benedicto XVI otro modernista. Y claro, lo que podía pensar ante esto, lógicamente, era que aquí había como mínimo una exageración y posiblemente una falta de comprensión de qué es auténticamente el modernismo. Y fue por eso que quise acercarme al documento magisterial más extenso, detallado y didáctico que existe sobre el modernismo, que es esta encíclica Pascendi Dominici Gregis de San Pío X que estamos comentando. Sencillamente quería saborear esta encíclica y entender con la profundidad posible qué es de verdad el modernismo que denuncia la Iglesia. San Pío X, como hemos estado viendo en los vídeos anteriores, hace un análisis ciertamente detallado. Y llega un momento, en el numeral 38 de la encíclica, en el que él mismo reconoce que ha sido un trabajo detallado y extenso, pero dice también que ha sido necesario, por dos razones principalmente. Una, que los propios modernistas no acusen a la Iglesia de conocer su doctrina. Los modernistas, pues, normalmente dicen eso, que no se les entiende, que no se sabe cómo piensan. Y otra razón es que los modernistas, como hemos dicho también, presentan sus doctrinas de forma dispersa, como si no hubiera vinculación entre ellas. Esto pasa en otros campos. La ideología de género, por ejemplo. ¿Cuántas cosas inspira? Cosas que parecen iniciativas aisladas. El movimiento homosexualista, el aborto, el divorcio express, por ejemplo, la anticoncepción, el feminismo radical. Todo eso se presenta como iniciativas aisladas de la gente que ansía libertad y realmente lo que hay detrás es una misma ideología antihumanista y liberticida. Por eso es necesario que haya personas que expliquen qué es la ideología de género y cómo inspira a todos estos movimientos en la actualidad. Pues de la misma forma, San Pío X en su tiempo quiso explicar qué es el modernismo. Y por eso se detiene en cómo el modernista presenta distintos rostros. Hemos hablado del filósofo, del creyente, del historiador, del crítico, del apologista, del reformador. Hay una serie de principios comunes que les animan. Hay un vínculo, él dice exactamente, un cuerpo definido y compacto. Y aquí concluye San Pío X diciendo, afirmando, el modernismo es un conjunto de todas las herejías, pues reúne el jugo y la esencia de los errores contra la fe. Bien, hemos visto también sobre este mismo aspecto que el historiador modernista, como el crítico modernista, no reconoce que esté inspirado por el filósofo modernista. Para aparentar objetividad, yo recuerdo algunos casos, por ejemplo, el de Pierre Vilar. El historiador francés Pierre Vilar hace su obra sobre la Guerra Civil Española, una obra con muchos datos, mucha información, un buen trabajo, pero con un error de enfoque. El enfoque es
aplicar de alguna forma el principio de la evolución al modo modernista. Y entonces te habla de procesos. La Guerra Civil Española fue consecuencia de una serie de tensiones que había en la sociedad. Esto en parte es verdad. El problema es el reduccionismo de que solamente existen estas tensiones y no existen las individualidades. Sin la actitud desquiciada de Alcalá Zamora, por ejemplo, sin una persona tan incendiaria como Azaña, se hubiese podido dar la Segunda República como se dio con su gran crisis y con su ruptura de la legalidad, se hubiese dado también posteriormente a la Guerra Civil. ¿No cuentan las individualidades? ¿No cuentan las individualidades en la historia? ¿Todo es consecuencia de procesos y tensiones? ¿Una cosa impersonal y anónima? ¿Se hubiese podido dar, por ejemplo, la helenización si no llega a existir antes una figura genial como la de Alejandro Magno? Sencillamente como consecuencia de procesos, y ya está, sin una inteligencia personal detrás, se hubiese podido dar la helenización con lo que supuso la helenización después para el anuncio del Evangelio. Se hubiese podido dar sin individualidades la cristianización del Imperio Romano, sin Constantino. ¿Se hubiese podido dar? La unificación de los reinos de la península ibérica ¿fue consecuencia solamente de procesos? No intervino para nada la personalidad y visión política de Isabel la Católica y Fernando. Entonces, entendemos que hay procesos, que hay tensiones, que hay un contexto, que hay un caldo de cultivo, pero que todo eso, condicionándonos, no nos determina. Y el hombre siempre es libre. Y el hombre siempre interviene en la historia, pero no solamente en la historia. No solamente en la historia. Yo me quiero detener sobre todo, para no meterme más por ese punto, sobre el intento modernista de cambiar la moral y cambiar el dogma. Lo comentaremos, si Dios quiere, en el próximo vídeo.